empezar a explicar trigonometría de cuarto de la ESO para que todos entendamos la asignatura y entendamos este tema. Normalmente a todo el mundo le parece que la trigonometría es un poco difícil porque es un tema nuevo, básicamente. Pero bueno, si vamos pensando de dónde viene la trigonometría, quizá lo entendamos todo y nos parezca un tema más sencillo. Mirad, vamos a poner trigonometría. Quiero que vayamos entendiendo algunos conceptos. Digamos que la trigonometría, bueno, viene de la antigua Grecia. Entonces, vamos a empezar por cómo entendían ellos la trigonometría y qué tiene que ver con la semejanza de triángulos. Porque realmente la trigonometría viene de la semejanza entre los triángulos. Y os voy a explicar por qué. Lo primero que nos explican es cómo pasar de radianes a grados. Y eso tiene un porqué. Esta es la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica para los griegos tenía un radio que se llamaba, tenía un radio que la longitud del radio era igual a la unidad, ¿vale? Una unidad, el radio de la circunferencia goniométrica. Entonces, si el radio vale la unidad y la circunferencia completa, el perímetro de una circunferencia, la longitud es igual a 2 por pi por r, lógicamente la circunferencia goniométrica completa, su longitud será igual a 2pi. ¿Por qué hago referencia a la circunferencia goniométrica completa? Porque para los griegos una circunferencia completa era como medían ellos los ángulos. Ellos lo medían en radianes. ¿De dónde vienen los radianes? Los radianes vienen precisamente de esto. De una circunferencia que tiene radio 1. Entonces, si la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r, la longitud del angulito sería 2pi. O sea que para ellos los ángulos era simplemente el perímetro de una circunferencia de radio 1. Con lo cual, si ellos daban una vuelta completa a la circunferencia, pasaríamos de 0 a 2pi. 2pi hablamos en radianes. Entonces, claro, nosotros ahora mismo, en la edad actual, nosotros lo medimos en grados. Entonces, para nosotros, una vuelta completa son 360 grados. Con lo cual hay dos medidas, están los radianes y están los grados, representados por un circulito, ¿vale? Los grados. Entonces, ¿cómo podemos pasar una unidad de radianes a grados? Bueno, pues si para los griegos en radianes eran 2pi, y para nosotros 2pi son 360 grados. ¿Qué es más correcto, hablar en radianes o hablar en grados? Bueno, es independiente. Muchas veces en matemáticas hablaremos en radianes y muchas veces en la asignatura de física, cuando utilicemos la trigonometría para otras asignaturas, muchas veces utilizaremos grados. Aunque también en ondas, por ejemplo en física, utilizaremos radianes. Es importante que sepamos cambiar la calculadora de radianes a grados o de grados a radianes, sobre todo para los alumnos que van a ir por ciencias. Pero bueno, ¿cómo calculamos, cómo pasamos de radianes a grados o de grados a radianes? Muy sencillo, vamos a poner los ángulos más representativos. 270 grados. 270 grados, yo lo que tengo que hacer para saber cuántos radianes son, simplemente tengo que hacer una regla de 3. Es decir, 270 por 2pi partido por 360 grados. Esto me dará, 270 por 2 en 360, me dará 3pi medio. Si yo lo simplifico, pi siempre normalmente pi lo dejamos, ¿vale? No lo multiplicamos. Porque pi es un número irracional, ya sabéis, 3,14, ¿vale? 3pi partido por 2. ¿Vale? 3pi medios. Eso serían 370 grados. Si hacemos lo mismo, voy a ir poniendo todos. Si hacemos lo mismo con los demás grados, con los demás ángulos, perdón, más representativos, 180 grados será pi. 90 grados será pi medios. 60 grados será pi tercios. 45 grados será pi cuartos. Y 30 grados será pi sextos. Simplemente, esa sería la tablita, ¿vale? Que no hace falta memorizarlo, ya os he dicho. Con una pequeñita regla de 3 podemos pasar de grados a radianes o de radianes a grados. Nada más que hay que hacer una regla de 3 o factor de conversión, como vosotros queráis, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con la clase de trigonometría. Hemos visto lo primero que nos suelen enseñar.
la presentación de la circunferencia goniométrica y la presentación de todos esos ángulos. Luego, muchas veces nuestros profesores en el instituto, quizá también porque no tienen tiempo para dedicarle, ¿vale? Muchas veces pasan directamente a explicarnos la fórmula del seno, coseno, tangente. Yo quiero que veáis un par de ejemplos cómo hacían los griegos para llegar a calcular triángulos semejantes, y es muy sencillo. Para esto lo único que tenemos que recordar es semejanza de triángulos de segundo de la ESO, que creo que también es complicado, iba a decir, perdón, muy sencilla, ¿vale? Pero ahora vemos cómo se hace. Bueno, nosotros tenemos nuestra circunferencia goniométrica, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el primer ángulo de los dos que voy a mostraros, es el de 45 grados, ¿vale? Vamos a ver un ángulo de 45 grados en nuestra circunferencia goniométrica. Si yo trazo aquí un ángulo de 45 grados, perdonad por mis dibujos, porque no son los mejores. Si yo hago aquí 45 grados, fijaros que se me forman dos líneas, bueno, dos líneas. Os digo dos líneas, pero no os digo cuáles. Esta línea y esta línea, que son los catetos del triángulo, ¿vale? Y entonces vamos a aplicar Pitágoras. Pero recordamos que desde aquí hasta aquí, no sé si lo veis, el radio vale 1, ¿vale? Entonces, si yo simplemente digo que 1 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a x al cuadrado más x al cuadrado, ¿por qué digo x al cuadrado más x al cuadrado? Porque un triángulo rectángulo que forma 45 grados, sus dos catetos son exactamente iguales, ¿vale? Entonces, simplemente yo puedo establecer aquí una relación y esto me quedaría 1 igual a, vamos a ponerlo al revés, más fácil, x más x, 2x al cuadrado, igual a 1, ¿vale? Si este 2 pasa dividiendo, tengo que x al cuadrado es igual a 1 medio. Si ahora hago la raíz, x igual a más menos, me voy a quedar con la positiva, ¿vale? La raíz de 1 medio. La raíz de 1 medio será 1 partido por raíz de 2. Todos sabemos que hay que racionalizar, ¿vale? Si hemos llegado a trigonometría, normalmente ya nos han enseñado a racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Quitar la raíz del denominador, ¿vale? Tengo bastantes vídeos explicando esto, así que lo podéis buscar. Multiplico raíz de 1 por 1 y me queda, perdón, raíz de 2 por 1 y me queda raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 me queda 2. Esto aproximadamente voy a poner que es 0,7, ¿vale? Ese numerito. Entonces, ¿qué hacían los griegos con este triángulo? Ya tenemos lo que mide cada uno de los catetos, con lo cual digamos que los griegos tenían un triángulo de 45 grados, más o menos, bueno, estoy pintando un poco mal, voy a intentarlo hacer mejor, pero soy muy torpe, con trigonometría. Vamos, con dibujo. Si estos son 45 grados, nosotros tenemos un triángulo que mide 1, que mide 0,7 aproximadamente, podemos poner más decimales, y 0,7. Lo que quiero explicaros es qué hacían ellos con ese triángulo, ¿vale? Voy a borrar aquí, espero que lo hayáis entendido. Y me diréis, joder, a mí no me han contado esto en trigonometría, ¿para qué me estás contando este rollo? Bueno, para que entendáis lo que hacen. Entonces, simplemente, nosotros tenemos estas dos medidas. Esto recordamos que es raíz de 2 partido por 2. Vale, nosotros tenemos ese triángulo. Si nosotros en la naturaleza, una construcción, lo que sea, me encuentro otro triángulo de las mismas características, bueno, este triángulo lo he hecho también un poquito grande, más o menos así, quizás así, pero vamos a hacerlo, intentar hacerlo un poco mejor. Así y así, y nosotros hacemos así. Si nosotros en la naturaleza nos encontramos también un triángulo, pero por ejemplo esto mide 50 metros, imaginaos que tiro una cuerda a un árbol, la tiro para abajo y yo digo, wow, pues la cuerda mide 5, una escalera también, ¿vale? Puedo calcular estos lados, me diréis, ¿también puedo hacer Pitágoras, Álvaro? Sí, en este caso podría hacer Pitágoras, pero hay casos que no, yo quiero saber cuánto mide esta medida x. ¿Qué puedo hacer? Semejanza de triángulos. ¿Cómo se hace semejanza de triángulos? Comparando los lados. Fijad, ¿cuál es el lado grande del triángulo pequeñito? 1. ¿Cuál es uno de los otros de los catetos? 0,7. Entonces yo puedo establecer una relación. Yo puedo decir 1 partido por 0,7 es igual a 50 partido por x. ¿Lo veis? Entonces de esa relación yo ya puedo calcularme la longitud que mide el cateto, ¿vale? Sería x por 1 igual a la x pasa multiplicando y el 0,7 multiplicando, igual a 0,7 por 50. Con lo cual esto me dará la medida. Lo voy a calcular con la calculadora. Lo voy a calcular exactamente, porque puedo calcularlo exactamente.
digo raíz de 2 dividido entre 2 por 50, pues me va a dar 25 raíz de 2. 25 raíz de 2, o más o menos 35,35. 35,35 metros, supongamos, ¿vale? Porque he puesto metros. ¿Veis qué sencillo de calcular? Claro, el problema que tiene esto es que esto tendríamos que hacerlo para todos los triángulos que nosotros tenemos. Pero bueno, vamos ahora a que nosotros podemos dibujar una circunferencia. Voy a poneros otro ejemplo para que lo veáis. Son los dos ejemplos más representativos de semejanza de triángulos en trigonometría y cómo los griegos llegaron luego a deducir las siguientes ecuaciones, que son las que luego nos explican en el instituto, ¿vale? Entonces, si nosotros ahora dibujamos un triángulo, vamos a poner circunferencia geométrica, he borrado ahí porque considero que no me ha salido tan mal, ¿vale? Esta circunferencia. Bueno, si ahora pongo un ángulo aquí de 30 grados, ¿veis? 30 grados, voy a poner los cuadrantes, ¿vale? También, para que lo veáis, estos son los cuadrantes. Si yo ahí hago un triángulo de 30 grados y hago aquí una línea hacia abajo, aquí dentro, aunque mi dibujo es un poco malo, ahí se forma un triángulo totalmente equilátero. Recordad que aquí he puesto 30 grados, estos serán también 30 grados, aunque mi dibujo sea muy malo, con lo cual 30 más 30 son 60, todos los lados medirán 60, ¿vale? Con lo cual, si esta longitud de aquí hasta aquí mide 1 metro, esta longitud de aquí hasta aquí medirá también 1 metro, con lo cual de aquí a aquí será la mitad, con lo cual esto valdrá 0,5, ¿veis? Mi dibujo es muy malo, pero eso es sencillo de ver. Triángulo equilátero, esto cortaría justamente a la mitad, mi circunferencia está bastante mal hecha, ¿vale? Porque viene por aquí. Pero básicamente lo que tengo es un triángulo con 30 grados aquí, esto mide 1 y esto medirá 0,5, que es 1 medio. Si nosotros hacemos Pitágoras para despejar este lado, 1 al cuadrado igual a 1 medio. Vamos a ponerlo al revés, porque si no siempre... Luego tengo las x en el lado izquierdo. 1 medio al cuadrado más x al cuadrado, vamos a llamar x a este, es igual a 1 al cuadrado. Fijaros que ahora me quedaría que x al cuadrado es igual a 1 menos 1/4. Recordad que cuando elevamos al cuadrado elevamos el numerador y el denominador, y me queda x igual a la raíz cuadrada de 4 por 1, 4, menos 1, 3, 3/4. Con lo cual esto me da raíz de 3 partido por 2. Con lo cual yo tengo un triángulo de la siguiente manera. Tengo un triángulo que son 30 grados. ¿Qué triángulo más malo estoy haciendo? Un triángulo que son 30 grados. Esto sería 1. Esto sería 0,5. Y esto sería raíz de 3 partido por 2. O 1 medio. ¿Qué hago con ese triángulo? Bueno, pues con ese triángulo puedo calcularme cualquier otro triángulo de la naturaleza. ¿Vale? Yo puedo coger, y si yo tengo un triángulo, por ejemplo, en la naturaleza, yo tengo un triángulo así, donde me dan una medida, por ejemplo, que esto vale 0,9, y me piden, y estos son 30 grados, puedo calcularme, bueno, he puesto un triángulo más pequeño, vamos a poner aquí una altura, yo que sé, más grande, 50 también, como hemos puesto antes. Puedo calcularme cuánto mide la hipotenusa y cuánto mide el otro cateto. ¿Cómo? Estableciendo relaciones. Por ejemplo, yo puedo decir que 1 partido por 0,5 es igual a esto, que no lo sé, en este caso, x o a, vamos a llamar a y b, por ejemplo, a partido por 50, ¿lo veis? La hipotenusa partido por este cateto será igual a la hipotenusa de este triángulo partido por ese cateto. Si yo de aquí despejo, 50 pasa multiplicando y me queda que A es igual a 50 partido por 0,5, que sería que son 100 metros. ¿Veis? Luego también podría hacer lo mismo y calcularme el lado B. Creo que este ejemplo es muy sencillo para que podamos entender lo que hacían los griegos y para que podamos entender la trigonometría. Entonces me diréis, vale Álvaro, entonces ¿qué pasa ahora? Tenemos que hacer todos los ejercicios dibujando los triángulos. Aquí hay una cosa que es también bastante importante. He puesto dos ángulos representativos, ¿vale? He puesto el de 45 grados y el de 30 grados. Los demás ángulos se pueden dar por aproximaciones, que no lo vais a hacer en este curso, ¿vale? Lo podréis dar a lo mejor en cálculo, en primero de carrera, con polinomios de Taylor. Hay otros métodos para calcularlo. Entonces, ¿cómo calculamos los demás ángulos? Los que no son 45, 90, 60...
Bueno, pues los demás ángulos vamos a recurrir a nuestra calculadora. Nuestra calculadora tiene un algoritmo que es capaz de calcular esto, ¿vale? Nosotros nos podremos aprender de memoria los ángulos fundamentales hay una tablita con los ángulos fundamentales. Voy a poneros la tablita con todos esos ángulos fundamentales para que, para que lo sepáis, para que sepáis cuáles son los ángulos fundamentales, ¿vale? Entonces, si yo pongo esta tablita, bueno, antes de poner la tablita, voy un poco deprisa, antes de poner la tablita con los ángulos fundamentales vamos a explicar eso de las formulitas, que habíamos dicho antes, que no lo veis. Fijaros, mirad, yo tengo la circunferencia goniométrica, entonces ya hemos entendido lo que es semejanza, ¿vale? Entonces, yo tengo nuestra circunferencia goniométrica y aquí se dibuja un triángulo rectángulo. ¿Bien? Este ángulo le voy a llamar alfa. Este lado de aquí va a ser el seno. Y este lado de aquí va a ser el coseno. El lado que viene por aquí, que es tangente, y se cruza con esto, vamos a ponerlo, este es el seno, esta raya que viene por aquí, esta línea que viene por aquí, desde donde corta con la prolongación de esta, de aquí a aquí es la tangente. Este de aquí dentro sería el seno. Y este de aquí, abajo, que he puesto una flecha, este de aquí hasta aquí sería la tangente, este ladito sería el seno, y este lado, desde aquí hasta aquí, sería el coseno. Con lo cual tenemos las tres relaciones trigonométricas. ¿Qué dicen estas formulitas? Estas formulitas lo único que me están diciendo es una fórmula para que no tenga que hacer el triángulo semejante, igualarlo con el de la realidad y hacer un lado partido por el otro. Esto es un resumen, es como unas formulitas que me ayudan a poder resolver triángulos semejantes sin tener que hacer el dibujo de los dos triángulos, como os he dicho en el método anterior. Entonces, simplemente me tengo que aprender estas tres fórmulas. Si yo tengo un triángulo rectángulo, fijaros que en mi circunferencia, como os he dicho, a ver que está un poco más dibujado, esta línea de aquí es el seno, esta línea de aquí es el coseno y esta línea de aquí es la tangente. Entonces, ¿qué tengo yo que saber? Si este es el ángulo alfa, tengo que saber nombrar los lados del triángulo que yo voy a calcular. Recordad que el triángulo que yo calculo es un triángulo que me encuentro en la naturaleza, cualquier tipo de triángulo que yo me encuentre que no tenga radio 1, ¿vale? Cualquier otro triángulo. Entonces, ¿yo cómo calculo esos lados? Pues yo establezco las siguientes relaciones. Esta será la hipotenusa. Este será el cateto opuesto, se llama cateto opuesto, y este se llama cateto contiguo. Contiguo o adyacente. Ambas valen. Adyacente es al lado de y opuesto es al otro lado. Entonces, si este es el ángulo, el opuesto a este ángulo es el que está aquí, justo opuesto. Y el contiguo es el que está al lado de. La hipotenusa siempre va a ser el más largo. Entonces, las fórmulas que yo tengo serán seno de alfa será el cateto opuesto, veis que relaciona ese cateto, partido de la hipotenusa, esa sería una primera relación. El coseno de alfa será el cateto contiguo o adyacente, partido de la hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual a cateto opuesto, partido por cateto contiguo. ¿Vale? Esos serían las relaciones que yo tengo que aprenderme para poder hacer los ejercicios. Entonces voy a hacer unos cuantos ejemplos para que veáis cómo se utilizan estos ejercicios para el cálculo. Antes de esos, que os había dicho antes lo del cuadrito, vamos a poner en un cuadrito los ángulos más representativos y cómo me los debo de aprender, que me los tendré que aprender. Bueno, habrá institutos que te los puedas aprender, habrá institutos que no. Si os dejan la calculadora, si tenéis esta calculadora parecida, no os digo que os compréis esto, yo no hago publicidad de nada, una calculadora como esta calculadora cuando te da el ángulo te lo da como te dices el cuadrito, ¿vale? Si hay calculadoras que directamente te dicen cómo tiene que salir, ¿vale? Con cualquier calculadora te va a decir el numerito, aunque en esta te viene ya con radicales, hay en otras que te vendrán sin radicales, pero se puede calcular. Entonces vamos a ver ese cuadrito con los ángulos más representativos, ¿vale? Los ángulos más representativos me valdrán para calcular muchos de los ángulos de la circunferencia goniométrica, porque luego veremos que hay ángulos complementarios, ángulos suplementarios, vamos a ir viendo todo eso. Pero bueno, vamos a empezar
con la tablita con los ángulos más representativos. Primero sería 0 grados, luego sería 30 grados, luego sería 45 grados, luego sería 60 grados, luego sería 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Todos esos ángulos son los más representativos y yo tengo que saberme los valores de cada una de ellas. Tengo que saberme, esto sería lo que vale alfa, ¿vale? Y ahora, el seno de alfa, y aquí debajo pondré su valor. El coseno de alfa, y aquí debajo pondré su valor. Y la tangente de alfa, y debajo pondré su valor. ¿Vale? Entonces, empezamos. El seno de 0 grados, fijaros, ¿cuánto valdrá el seno de 0 grados? Mirad, si yo aquí hago mi circunferencia goniométrica, hacemos así, un ángulo que tenga 0 grados, fijaros, no hay ningún triángulo. Para que empiece a haber un triangulito, tendría que empezar a subir el ángulo, ¿vale? Y aquí habría seno, pero aquí no hay seno, es una línea totalmente recta, con lo cual el seno aquí valdrá 0. Y el coseno, en este caso, el coseno es toda la línea que hay abajo, ¿vale? Siempre el seno se va proyectando sobre la vertical y el coseno se va proyectando sobre la horizontal. Con lo cual el coseno será 1, ¿vale? Este círculo lo tenemos que ver como un eje de coordenadas, ¿vale? Como si este fuera el eje Y y este fuera el eje X, ¿vale? Es importante saber eso. Siempre que esté en el lado derecho, siempre que vaya hacia acá, iré hacia el lado positivo, y siempre que vaya hacia arriba, iré hacia el lado positivo, y siempre que vaya hacia la izquierda, iré hacia negativo, y siempre que vaya hacia abajo, iré hacia negativo. Por eso veremos que van a ir cambiando los signos, ¿vale? Bueno, eso es importante y también lo explicaré ahora. La tangente, bueno, pues 0 partido por 1, acordaros, seno partido por coseno, o cateto opuesto partido por cateto contiguo, es la tangente, es decir, tangente de alfa es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa. Con lo cual, 0 partido por 1 será 0. 30 grados. Recordar antes que hemos dicho que para 30 grados el seno varía 0,5, ¿vale? Será un medio. Y el coseno hemos dicho que varía raíz de 3 partido por 2. Con lo cual, la tangente simplemente tengo que dividir un medio entre raíz de 3 partido por 2. Si nosotros hacemos la división, un medio partido de raíz de 3 partido por 2, este 2 con este 2 se va y me quedaría 1 partido por raíz de 3. Con lo cual, si multiplicamos por raíz de 3 arriba y abajo, me queda raíz de 3 partido por 3. ¿Vale? Eso será el seno. Perdón, la tangente de 30. Raíz de 3 partido por 3. Lo he hecho otra vez, digo, para ver si lo hago bien o no. 45 grados. El seno será raíz de 2 partido por 2, que lo hemos calculado antes. Raíz de 2 partido por 2 también será el coseno. Recordad que un ángulo de 45 grados, los dos lados son iguales, con lo cual el seno y el coseno van a ser exactamente iguales. Y la tangente, lo mismo entre lo mismo, va a valer 1. Ahora vamos a 60 grados. Fijaros, 60 grados es un caso particular. Es el ángulo complementario de 30. ¿Por qué complementario? Porque dos ángulos complementarios, si no os acordáis, yo lo recuerdo, son los que suman 90 grados. 30 más 60 son 90 grados. Fijaros, si estos fueran 30 grados, más o menos, ¿vale? Imaginaos que estos son 30 grados. Y yo aquí dibujo un ángulo de 60 grados, ¿vale? Estoy haciendo un poco mal, pero bueno, estos son 60 grados. El seno de este es exactamente igual de largo que el coseno del otro. Y el seno de este es igual de largo que el coseno del otro, ¿vale? Os lo explicaré también ahora, que os lo he dicho, pero estos dos serán iguales, pero al revés. Entonces esto será raíz de 3 partido por 2 y esto será un medio. Con lo cual, si divido raíz de 3 partido por 2 entre un medio, me dará raíz de 3. Y ahora 90 grados es muy sencillo. El seno de 90 grados valdrá 1, el coseno valdrá 0 y 1 partido por 0 será infinito. ¿Vale? Eso sería la tangente. Para 180 grados valdrá menos 1, perdón, valdrá 0, el seno valdrá 0, 180 grados es toda esta línea. El coseno valdrá menos 1, ¿veis cómo cambia el signo? Y la tangente será 0. Para 270 grados será menos 1, esto valdrá 0 y esto valdrá menos infinito, ¿vale? Y para 360 grados, el seno vale 0, el coseno vale 1 y la tangente vale 0. Si veis, en 360 se volvería a empezar el cuadrito, ¿vale? Todos estos números, todo esto, este cuadrito, os le tendréis que aprender de memoria la mayoría. Si no os lo aprendéis, no pasa nada. Si sabéis cómo sacar, os habéis fijado en el vídeo de cómo saco los ángulos, creo que lo vais a ir entendiendo y va a estar bastante bien, ¿vale? Voy a
dejar aquí un poquito, voy a cortar este vídeo, voy a hacer un vídeo un poco más corto, lo voy a ir haciendo como un poco en partes, ¿vale? Esto sería la primera parte de trigonometría. Ahora después voy a empezar con la segunda parte.